Dicen que las soluciones están ahí fuera, que para cada problema existe una respuesta real en algún lugar. Pero a veces, la realidad es más cruel de lo que esperamos. Detrás de los muros dorados del palacio, detrás de esas sonrisas cuidadosamente ensayadas para las cámaras y las apariciones públicas, una preocupación profunda ha comenzado a salir a la superficie, manchando la imagen perfecta como una gota de tinta en un vestido de seda. William y Catherine, una pareja conocida por proteger con ferocidad el mundo privado de sus hijos, han tenido que hacer algo que ningún padre desea jamás: confirmar una noticia trágica. En el centro de este huracán silencioso está el pequeño Luis. El niño conocido por su risa contagiosa, sus travesuras y sus saludos inocentes que robaban el corazón de todos, se ha convertido ahora en el centro de conversaciones en voz baja y miradas llenas de ansiedad. Todo esto se está desarrollando bajo el ojo implacable del público. Pero, ¿qué ha cambiado realmente detrás de las puertas cerradas? ¿Qué verdad ineludible forzó esta rara y dolorosa admisión? ¿Y por qué este momento se siente como un punto de inflexión, una grieta en el destino que podría remodelar el futuro de esta familia para siempre? Quédense con nosotros, porque lo que se revela a continuación podría helarles la sangre. La noticia no llegó envuelta en ceremonias ni suavizada por la tradición. La confirmación llegó de manera llana, tranquila, y fue precisamente esa sencillez lo que la hizo devastadora. El príncipe William y Catherine no permitieron que el palacio hablara por ellos esta vez. Dieron un paso al frente ellos mismos. Confirmaron que algo profundamente serio le había sucedido al príncipe Luis. No era un rumor de Internet, no era una mala interpretación de la prensa, no era una situación bajo evaluación. Era real y ya estaba sucediendo. Lo que dejó atónitos a los observadores no fue solo qué se confirmó, sino cómo se hizo. No hubo un ayudante mayor leyendo un papel. No hubo un portavoz real manteniendo una distancia segura y fría. En su lugar, el mensaje vino directamente de los padres de Luis, despojado de todo ese relleno institucional que suele convertir las crisis reales en titulares abstractos y lejanos. Esto no era la monarquía dirigiéndose al público. Eran una madre y un padre haciendo algo mucho más difícil: reconocer una tragedia que involucra a su propia sangre. El tono contaba su propia historia, calmado, medido e inconfundiblemente pesado. No había urgencia destinada a tranquilizar a nadie. No había frases optimistas diseñadas para ganar tiempo. Las palabras eran contenidas, pero cargaban un peso que se sentía final, como el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Los observadores reales notaron inmediatamente lo que no estaba allí. No hubo promesas de una recuperación rápida. No hubo cronogramas. No hubo un lenguaje que sugiriera que esto era una interrupción temporal en la vida del niño. En cambio, la confirmación se asentó en un espacio de aceptación, como si las conversaciones más duras y dolorosas ya hubieran tenido lugar en la intimidad, lejos de nosotros. Esa distinción importaba. Esto no era especulación adelantándose a los hechos. Eran los hechos alcanzando al público. William y Catherine no estaban reaccionando a los rumores. Se estaban adelantando a ellos. Y al elegir hablar como padres en lugar de representantes de la corona, señalaron que, sea lo que sea que Luis esté enfrentando, ha cruzado una línea donde el protocolo ya no es lo primero. La confirmación no deletreó cada detalle, y no necesitaba hacerlo. La gravedad estaba en el encuadre. Reconocía un cambio profundo en la vida de Luis y, por extensión, en la vida de la familia. Esto no era un revés momentáneo. Era el reconocimiento de que algo había cambiado, posiblemente para siempre, y que el mundo ahora tendría que reajustar sus expectativas sobre el pequeño príncipe. En cuestión de minutos, el mensaje comenzó a resonar mucho más allá de las puertas del palacio. Pero en su núcleo, este capítulo de la historia es simple e inevitable. William y Catherine confirmaron noticias trágicas sobre su hijo menor deliberadamente y sin disfraces.
Eligieron la claridad sobre el consuelo, la verdad desnuda sobre el aislamiento protector, y al hacerlo, trazaron una línea dura entre el rumor y la realidad. Sin embargo, incluso cuando la confirmación aterrizó, planteó una pregunta inquietante que perduró en el silencio que siguió. Si esto es todo lo que estaban dispuestos a decir ahora, ¿qué es lo que deliberadamente no están diciendo todavía? La declaración que hizo sonar las alarmas no fue por lo que dijo, sino por lo que cayó. La confirmación en sí misma fue impactante, pero fue el lenguaje del comunicado lo que verdaderamente inquietó a aquellos que saben leer entre líneas reales. Los reporteros reales experimentados no necesitaron filtraciones ni consejos internos para sentir el peligro. Las campanas de alarma sonaron en el momento en que notaron lo que la declaración se negaba a decir. En el mundo real, la omisión nunca es accidental. Cada palabra se pesa en una balanza de oro. Cada silencio es intencional. Y este silencio era ensordecedor. No había frases típicamente desplegadas para calmar al público. No hubo un respondiendo bien. No hubo medidas de precaución. No hubo garantías cuidadosamente elegidas que sugirieran un camino claro hacia adelante. Incluso los suaves cojines de esperanza, expresiones como de buen ánimo o se espera que reanude sus actividades normales, no se encontraban por ninguna parte. Para los periodistas acostumbrados a decodificar el lenguaje de Palacio, esa ausencia fue escalofriante. Señalaba que el optimismo no podía ofrecerse responsablemente. El momento también importaba. La declaración llegó sin la preparación habitual, sin sesiones informativas de fondo coordinadas, ni orientaciones de seguimiento. Las redacciones se quedaron sosteniendo un solo mensaje, construido herméticamente, y nada más. Eso por sí solo causó inquietud. Cuando el Palacio cree que una situación es manejable, controla el ritmo de la información como un director de orquesta. Aquí no había ritmo, solo una caída repentina de la gravedad y un vacío oscuro que siguió. Los corresponsales reales reaccionaron casi instintivamente, sabiendo que cuando el Palacio calla de esta manera, la tormenta es real. En el aire, en plena transmisión en vivo, el tiempo pareció detenerse. Varios presentadores hicieron una pausa a mitad de la frase, visiblemente recalibrando su tono, como si de repente el guión que sostenían en sus manos hubiera perdido todo sentido. Comentaristas que habían cubierto generaciones de anuncios de salud real reconocieron en voz baja, casi con miedo, que nunca habían visto una redacción como esta. Los analistas notaron rápidamente que la declaración no tenía como objetivo calmar las emociones ni tranquilizar a las masas. Simplemente, las reconocía. Esa distinción sutil sugería que algo ya había llegado a un punto más allá del consuelo, un lugar donde las palabras bonitas ya no sirven. Pero quizás lo más revelador, lo que heló la sangre de muchos, fue la ausencia total de futuro. Los comunicados reales suelen mirar hacia adelante, aunque sea con cautela. Insinúan los próximos pasos, las próximas apariciones, las próximas actualizaciones. Este no lo hizo. No hubo referencia a compromisos futuros, ninguna sugerencia de un retiro temporal, ninguna indicación de cuándo el público podría volver a ver al príncipe Luis. Esa omisión transformó la preocupación en un miedo profundo y visceral. Implicaba que planificar el futuro ya no era posible, o quizás ya no era apropiado. Los expertos señalaron la neutralidad emocional del lenguaje. No era dramático, no era teatral, pero tampoco era esperanzador. En cambio, llevaba el tono inconfundible de la aceptación. Los analistas lo describieron como el lenguaje que usa una familia cuando ya ha absorbido realidades difíciles y crueles y ahora está preparando a los demás para que hagan lo mismo. Fue entonces cuando la especulación cambió de rumbo. La gente dejó de preguntar ¿qué está pasando? Para preguntarse ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? La declaración no solo informó, desestabilizó a la nación al ofrecer claridad sin consuelo.
invitaba a la interpretación más oscura. Y ante la ausencia de tranquilidad, el público hizo lo que siempre hace: llenó los vacíos. Las preguntas se multiplicaron. Los rumores surgieron de las sombras. Se hicieron comparaciones inevitables, no porque el palacio fuera descuidado, sino porque el lenguaje no dejó ningún ancla emocional a la cual aferrarse. Esta no era la redacción de una interrupción temporal en la vida de un niño. Se sentía deliberada, contenida y, lo más aterrador de todo, conclusiva. Y una vez que esa comprensión echó raíces, la reacción fue inevitable. La declaración había cumplido su trabajo al confirmar la verdad, pero también había abierto la puerta a algo mucho más ruidoso. Una vez que el silencio dio paso a la incertidumbre, ¿cómo respondería el mundo? No parpadeen, sigan mirando. En el momento en que la declaración se hizo pública, la incredulidad barrió a la audiencia más rápido de lo que cualquier análisis oficial podía seguir. La gente no discutía lo que William y Catherine habían confirmado. Luchaban por absorberlo. El shock no fue ruidoso al principio. Fue tranquilo, pesado y confuso, como una niebla densa que desciende sobre una ciudad. Los padres se detuvieron a mitad del desplazamiento en sus teléfonos. Las secciones de comentarios no se llenaron de teorías locas, sino de preguntas atónitas. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué ahora? Y quizás la más inquietante de todas: ¿qué tan grave es grave? El dolor llegó casi de inmediato, incluso sin detalles. Eso por sí solo decía mucho. La reacción pública no fue impulsada por el escándalo o la indignación, fue impulsada por el miedo. Esto no se trataba de política real o privilegios. Se trataba de un niño al que muchos habían visto crecer en fragmentos. Pequeños saludos desde los balcones del palacio, sonrisas fugaces y traviesas en eventos públicos. La idea de que algo trágico pudiera interrumpir esa inocencia tocó un nervio mucho más allá de Gran Bretaña. Las redacciones sintieron el impacto con la misma agudeza. Los presentadores recalibraron su tono en tiempo real, abandonando segmentos preparados para acomodar una cobertura de última hora que no habían anticipado. Los corresponsales reales se apresuraron a buscar contexto, reproduciendo la declaración repetidamente, analizando cada oración en busca de un significado oculto. Sin embargo, había un problema. No había nada que aclarar. El palacio había ofrecido confirmación, no explicación. Eso dejó a los periodistas con una tarea desconocida: informar certeza sin detalles. Casi al instante surgieron comparaciones. Los comentaristas veteranos trazaron paralelos cautelosos con otros momentos en los que el silencio real había precedido a un cambio sísmico. No porque las situaciones fueran idénticas, sino porque el ritmo emocional se sentía familiar. La misma quietud repentina, la misma ausencia de tranquilidad, la misma sensación de que algo irreversible ya había ocurrido antes de que al público se le permitiera saber. Estas comparaciones no eran declaraciones. Eran reflejos de una memoria colectiva herida. En línea, la reacción se astilló. Las redes sociales se convirtieron en un mosaico de emociones. Algunos usuarios instaron a la moderación y la compasión, recordando a otros que esto involucraba a un menor de edad. Otros comenzaron a hacer preguntas más difíciles, no acusaciones, sino preguntas de ¿por qué? ¿Por qué no hubo señales? ¿Por qué hablar de esta manera si todavía había esperanza? La especulación no inventaba hechos. Circulaba alrededor de lo desconocido, sondeando los huecos dejados por la declaración. Inevitablemente surgieron rumores, pero también lo hizo la autocensura. Muchos usuarios rechazaron la exageración, pidiendo paciencia y responsabilidad. Esto no era desinformación corriendo salvajemente. Era la incertidumbre buscando una estructura. Los fanáticos de la familia real, los críticos de la institución y los observadores casuales se encontraron extrañamente alineados, inquietos por el mismo silencio. Emocionalmente, el público se dividió en dos direcciones. Un lado se inclinó hacia el dolor, interpretando el tono como una preparación para peores noticias en el futuro.
El otro se aferró a la creencia de que la falta de detalles significaba privacidad, no permanencia. Pero ambos bandos estaban de acuerdo en una cosa. La declaración no se sentía temporal, y esa percepción compartida alimentó la intensidad de una discusión que recién comenzaba. Lo que hizo que el momento fuera verdaderamente combustible no fue la indignación, sino algo mucho más potente, la empatía mezclada con el miedo. La gente no miraba hacia el palacio con ojos de jueces, sino con el corazón encogido, proyectando sus propias experiencias en la tragedia real. Señales perdidas, niños repentinamente silenciosos, momentos en los que deseaban haber notado algo antes. El príncipe Luis dejó de ser una figura real distante para convertirse en un símbolo de vulnerabilidad bajo una presión inimaginable. Al final del primer día, la narrativa se había deslizado mucho más allá del control inmediato del palacio. No por mentiras, sino porque el silencio invita inevitablemente a la interpretación. El público aún no exigía respuestas a gritos, pero se estaba preparando para recibirlas, tensando los músculos para el impacto. Y mientras los medios luchaban por mantener el ritmo con una audiencia que estaba emocionalmente muy por delante de los hechos, una verdad se hizo clara. Esto ya no era solo un anuncio real, era un ajuste de cuentas colectivo. Y el palacio podía sentir cómo se construía esa presión, ladrillo a ladrillo. Pero si el público ya se estaba preparando para el impacto, ¿qué estaba sucediendo realmente detrás de los muros del palacio? Quédense sintonizados. Adentro, mientras comenzaba el control de daños, detrás de la quietud sepulcral de la declaración pública, el palacio era cualquier cosa menos un remanso de paz. Lo que el mundo vio como moderación fue, en realidad, el resultado de horas de deliberación frenética detrás de puertas cerradas. Los ayudantes no estaban simplemente puliendo el lenguaje o buscando sinónimos elegantes. Estaban luchando con las consecuencias. Cada oración había sido redactada, desechada, rescatada de la papelera y redactada de nuevo. No porque los hechos no estuvieran claros, sino porque el peso de decir demasiado se sentía tan peligroso como el riesgo de decir muy poco. Dentro del palacio, dos prioridades chocaron de frente como trenes a toda velocidad. 1. La compasión. Proteger al príncipe Luis y honrar la gravedad de lo que William y Catherine enfrentaban como padres humanos. 2. La imagen pública. Gestionar una institución construida sobre la continuidad, la estabilidad y la divulgación controlada. Esas prioridades habían coexistido incómodamente durante generaciones, pero ahora estaban en conflicto abierto. Esta no era una crisis de rutina que pudiera contenerse con protocolo y reverencias. Era personal, visceral, y eso hacía que el control fuera mucho más frágil. El primer objetivo era simple: frenar el impulso. No detenerlo, solo frenarlo. Los ayudantes de palacio entendieron de inmediato que la especulación era inevitable. El objetivo se convirtió en limitar la escalada sin ofrecer material fresco para la interpretación. Por eso la declaración fue breve. Por eso se evitó la terminología médica. Por eso ningún portavoz dio un paso al frente para elaborar. El silencio, esperaban, actuaría como un amortiguador en lugar de un acelerante. Pero se equivocaron. El silencio tiene sus propias consecuencias. Dentro de las redacciones, la falta de orientación de seguimiento se leyó como vacilación. Dentro del palacio, era estrategia pura. Se instruyó al personal a mantener la línea a toda costa, sin sesiones informativas de fondo, sin aclaraciones anónimas, sin garantías off the record. Incluso los corresponsales veteranos, que generalmente recibían un contexto tranquilo y privado, se quedaron esperando frente a un teléfono que no sonaba. Esto no se trataba de secreto, se trataba de contención. La tensión creció a medida que los informes se filtraban desde el mundo exterior. La cobertura de los medios se estaba intensificando, no calmando. Las plataformas sociales estaban llenando los vacíos más rápido de lo esperado, y dentro del palacio se instaló una comprensión inquietante. La declaración había confirmado la verdad, pero no la había anclado.
Sin tranquilidad, la narrativa estaba a la deriva en un mar tormentoso. Siguieron reuniones de emergencia, no confrontaciones dramáticas de película, sino discusiones tensas marcadas por pausas largas y oraciones inconclusas. ¿Cuánta verdad era demasiada verdad? ¿En qué momento la protección comenzaba a parecer evasión? Los asesores no estaban de acuerdo. Algunos argumentaban que una mayor aclaración humanizaría la situación. Otros advertían que cualquier detalle adicional podría salirse de control una vez liberado. Lo que complicaba todo era el tiempo. La crisis, sabían los internos, no acababa de surgir. Se había estado construyendo silenciosamente, mucho antes de que el público se diera cuenta. Eso significaba que había historia, imágenes de archivo, apariciones pasadas, momentos que ahora estaban siendo reexaminados bajo una luz nueva y cruel. El control de daños no se trataba solo del presente. Se trataba de que el pasado se reencuadraba repentinamente en tiempo real. Incluso el personal del palacio no estaba totalmente aislado del shock. Según se informa, algunos aprendieron el alcance total de la situación solo horas antes de que la declaración se hiciera pública. Su sorpresa fue genuina. Esta no fue una operación ensayada. Fue un sistema reaccionando bajo presión extrema, tratando de recalibrar sin precedentes. Las herramientas habituales de la gestión real, rutina, jerarquía, distancia, se sentían inadecuadas, como usar un paraguas en un huracán. Esto no era un escándalo para esperar a que pasara o una controversia para redirigir. Era una crisis familiar desarrollándose dentro de una institución que prospera gracias a la previsibilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, la previsibilidad no estaba disponible. Al final de ese primer día, una cosa estaba clara dentro de los muros del palacio. El control ya no estaba garantizado. Después de días de presión creciente, ruido mediático y preguntas sin respuesta, llegó el momento que ningún asesor de palacio podría haber escrito en un guión. El príncipe William dio un paso al frente. No como el heredero, no como la figura pública firme entrenada para absorber crisis como una esponja, sino como un padre que ya no podía permanecer detrás del escudo de la distancia real. Lo que siguió no fue un discurso en el sentido tradicional, fue una admisión, una rendición. No hubo podio, ni encuadre ceremonial, ni palabras de tranquilidad cuidadosamente escenificadas. Cuando William habló, su compostura vaciló casi de inmediato. La moderación de acero que había definido la confirmación anterior se agrietó, y en esa fractura emergió algo profundamente humano. Los que miraban podían darse cuenta al instante. Esto ya no se trataba de gestionar titulares, se trataba de confrontar el arrepentimiento. William no comenzó con formalidad o gratitud. Comenzó con una confesión que dejó atónitos incluso a los observadores reales más experimentados. Debería haberlo visto antes. En una sola frase, décadas de aislamiento real se disolvieron. Reconoció que las señales habían estado allí, acumulándose silenciosamente con el tiempo, y que él las había pasado por alto. No porque no le importara, sino porque la vida en palacio tiene una manera perversa de disfrazar la realidad bajo la rutina, la obligación y la expectativa. Habló de meses llenos de cambios sutiles. El príncipe Luis volviéndose más callado, retirándose en formas que eran fáciles de explicar como fases o cosas de niños. Momentos que, en retrospectiva, cargaban mucho más peso del que parecían en ese momento. William admitió que la estructura destinada a proteger a su familia también lo había distraído. Los deberes continuaban, los compromisos seguían, y dentro de ese movimiento constante, el cambio emocional dentro de su propio hogar se volvió más difícil de reconocer. La culpa era inconfundible en sus ojos. William describió noches de insomnio, caminando de un lado a otro por los fríos pasillos del palacio, reproduciendo en su mente momentos que deseaba poder revivir de manera diferente. ¿Cómo podía estar tan atento a las responsabilidades nacionales y, sin embargo, ser tan lento para ver lo que se desarrollaba con su hijo menor? La pregunta lo perseguía,
y se notaba en su voz quebrada. Esto no era vulnerabilidad controlada. Era el agotamiento encontrando finalmente una voz. Luego llegó el momento que lo cambió todo. William hizo una pausa, visiblemente luchando, antes de compartir una pregunta que el príncipe Luis le había hecho. Era simple, tranquila y devastadora. ¿Tengo que sonreír cuando no lo siento? Esa pregunta, admitió William, cortó cada capa de negación a la que se había estado aferrando. No era travesura, no era rebelión, era un niño pidiendo permiso para dejar de fingir. En ese instante, dijo William, la verdad se volvió inevitable. Las expectativas que rodeaban a Louis, habladas y no habladas, se habían vuelto más pesadas de lo que nadie se dio cuenta. El esfuerzo por protegerlo de la presión, paradójicamente, lo había aislado aún más. William reconoció esto claramente, admitiendo que al tratar de proteger a su hijo del mundo, habían construido muros que hacían más difícil verlo realmente. La admisión no se detuvo ahí. William habló sobre cómo la tensión se había extendido por la familia como ondas en el agua. El equilibrio entre George, Charlotte y Louis había cambiado. Catherine había tratado de mantener todo unido, pero las costuras se estaban abriendo. Para el público, este momento marcó el colapso de la distancia real. La separación familiar entre el dolor privado y la imagen pública se desvaneció. Este no era el lenguaje de la monarquía. Era el lenguaje de un padre haciendo cuentas con momentos perdidos y consecuencias irreversibles. Al elegir la honestidad sobre la compostura, William cruzó una línea que la institución rara vez permite, y una vez cruzada, no había vuelta atrás a la moderación guionada. Sus palabras no calmaron la situación, pero la aclararon. Fuera lo que fuera que el príncipe Luis estaba enfrentando, era lo suficientemente serio como para romper siglos de instinto de permanecer en guardia. Pero si la honestidad de William destrozó el protocolo, ¿cómo se extendió esa crisis por el resto de la familia? Miremos más de cerca. Lo que comenzó como una lucha centrada en el príncipe Luis no se mantuvo contenida por mucho tiempo. Detrás de los muros del palacio, el peso de su lucha se filtró silenciosamente en cada rincón del hogar. No hubo discusiones ruidosas ni colapsos visibles, solo un cambio lento e invisible que tuvo un impacto devastador. La princesa Charlotte fue la primera en absorberlo. No porque alguien se lo pidiera, sino porque instintivamente dio un paso hacia el espacio dejado por su hermano retirado. En los momentos públicos, se paraba más cerca de él, le tomaba la mano cuando las cámaras se alejaban, le susurraba suavemente cuando él se quedaba quieto. Lo que una vez pareció un dulce vínculo entre hermanos, era ahora una gran responsabilidad. Charlotte estaba creciendo, pero estaba perdiendo algo de su propia infancia en el proceso, convirtiéndose en la guardiana silenciosa del dolor de su hermano. Charlotte se había convertido en un amortiguador silencioso, llevando sobre sus pequeños hombros emociones que no entendía completamente, pero que sentía obligada a gestionar. Al principio, Catherine interpretó el comportamiento de Charlotte como madurez y fortaleza, la hermana mayor cuidando del pequeño. No fue hasta más tarde que el costo real se hizo dolorosamente claro. Una tarde tranquila, Charlotte dejó de hablar. No por desafío, no por un berrinche, sino por puro agotamiento. Cuando Catherine le preguntó qué pasaba, Charlotte susurró con una voz que parecía demasiado vieja para su edad. No quería que te preocuparas más. En ese momento, Catherine comprendió la gravedad de lo que se había estado desarrollando. Los niños ya no estaban simplemente afectados por la situación. Estaban gestionando la carga emocional ellos mismos. Louis continuó retirándose hacia su propio mundo. Perdió interés en la escuela, en el juego, en las pequeñas alegrías de la infancia. Su risa se desvaneció y su energía, una vez brillante, disminuyó gradual pero dolorosamente, como una vela que se apaga. Catherine observó cómo Charlotte intentaba todos los días traer de vuelta la chispa de su hermano a través de juegos, canciones y compañía silenciosa. Nada funcionó, y lentamente la propia Charlotte comenzó a mostrar signos de tensión. La dinámica familiar cambió sutil pero profundamente. George se volvió más serio y observador,
vigilando desde las sombras. Catherine cargaba con la tensión constante de mantener el hogar unido, mientras se daba cuenta de que el sufrimiento silencioso se había extendido más allá de Luis. El hogar funcionaba con rutina, pero emocionalmente se sentía sofocante. El silencio, destinado a proteger, se había convertido en el enemigo de la familia. No hubo confrontaciones dramáticas para marcar el punto de quiebre. En cambio, la comprensión creció de manera constante. Esto ya no se trataba de un solo niño. La lucha de Luis estaba remodelando cada relación en el hogar. El intento de protegerlo de la exposición había permitido inadvertidamente que el costo emocional se extendiera, tocando a George, a Charlotte e incluso a los padres en formas que no habían anticipado. Este capítulo de la historia no trata sobre la culpa. Trata sobre cómo el amor, cuando se lleva solo y en silencio, puede convertirse en un peso insoportable. El colapso silencioso de Charlotte fue la señal más clara hasta el momento de que la familia no podía continuar así. Para Catherine, esta comprensión destrozó cualquier ilusión restante de que la situación era manejable. Proteger a Louis a través de la privacidad y la rutina ya no era suficiente. Y con esa comprensión vino el entendimiento de que la siguiente decisión, la que seguiría en secreto, lo alteraría todo. El sufrimiento silencioso de Louis y Charlotte se había vuelto innegable. La familia ya no podía contenerlo sola, y el palacio, que alguna vez se pensó capaz de contener la crisis, ahora enfrentaba la realidad de que el impacto emocional ya se había extendido mucho más allá de un solo niño. Pero cuando el silencio finalmente falló, ¿qué decisión secreta empujó todo más allá del punto de no retorno? No parpadeen, sigan mirando. El punto de quiebre no vino del público, vino desde dentro de la propia institución. Justo cuando el palacio luchaba por estabilizar la narrativa, surgió un documento confidencial, uno que nunca debió ser visto más allá de las puertas cerradas. Su lenguaje era frío, estratégico y devastadoramente desapegado. En esas páginas el príncipe Luis ya no se enmarcaba como un niño en apuros, sino como un riesgo que debía gestionarse. Frases centradas en la visibilidad, la contención y la exposición reputacional reemplazaron cualquier mención de cuidado o preocupación humana. Y una vez que esa mentalidad se hizo visible, el control se perdió para siempre. El choque dentro del palacio fue inmediato. Para William, leer el documento se sintió como una traición disfrazada de administración. La furia que siguió no fue una actuación. Rechazó rotundamente la premisa de que su hijo pudiera ser reducido a un problema que debía minimizarse en una hoja de cálculo. La respuesta de Catherine fue más tranquila, pero mucho más afilada. Enfrentó a los asesores principales directamente, colocó el documento ante ellos y formuló una sola pregunta desarmante. ¿Hablarían de esta manera si fuera su hijo? No hubo respuesta, porque no había una que pudiera sobrevivir al momento. La princesa Anne, ya estrechamente involucrada, se negó a dejar que el problema se desvaneciera. Reconoció el patrón, el legado colocado por encima de la vida, y ella presionó con fuerza. Se hicieron llamadas, se cruzaron líneas. Por una vez, el protocolo cedió ante la responsabilidad. La familia cerró filas, no como una institución, sino como padres y parientes, no dispuestos a dejar que el silencio causara más daño. Cuando los extractos del documento llegaron al público, la reacción fue rápida e implacable. Los titulares condenaron el tono del palacio. Los comentaristas lo llamaron un fracaso moral. Las organizaciones de salud mental emitieron declaraciones contundentes, criticando el lenguaje deshumanizante y advirtiendo contra el tratamiento de la recuperación emocional como una carga de relaciones públicas. Las redes sociales, ya tensas, estallaron. Esto ya no era chisme. Era indignación arraigada en la empatía. Lo que hizo que la reacción fuera tan poderosa fue su claridad. El público no malinterpretó la intención del palacio. La reconocieron y la rechazaron. Por primera vez en años, la monarquía no se defendía contra un escándalo externo,
sino contra su propia maquinaria. El instinto de la institución de gestionar había chocado con un momento que exigía cuidar. Ante la creciente presión, el palacio se vio obligado a responder de manera diferente. Siguió una nueva declaración, pero el daño ya estaba hecho. El velo se había levantado y el mundo había visto los engranajes fríos de una máquina que había olvidado cómo sentir. Después de la tormenta llegó la calma, pero no como un retorno al orden antiguo, llegó como una transformación. La nueva declaración fue publicada. Fue mesurada, directa e inconfundiblemente humana. Reconocía sin rodeos que el príncipe Luis estaba recibiendo apoyo continuo para su recuperación emocional. No hubo eufemismos elegantes, no hubo desvíos de atención, solo la verdad desnuda. La influencia de Catherine era evidente en cada línea, subrayada por una nota personal que agradecía al público por su paciencia y admitía una verdad universal. Algunas verdades solo pueden compartirse cuando estamos listos para sostenerlas. Ese fue el momento exacto en que el palacio perdió el control narrativo. Pero algo más ocupó su lugar: la empatía, la comprensión. La institución ya no podía dictar la historia a su antojo. Tenía que escucharla, y al hacerlo, cruzó un umbral del que nunca podría regresar por completo. Las consecuencias no fueron solo reputacionales, fueron transformacionales. El intento fallido de contener la crisis expuso a un sistema que no estaba preparado para la vulnerabilidad humana, y una vez expuesto, ya no podía pretender que la fuerza significaba silencio. Lo que hace que este momento sea tan inquietante no es solo lo que le sucedió al príncipe Luis, sino lo dolorosamente familiar que se siente el patrón. Durante generaciones, la familia real ha confiado en el silencio como su única protección. Han absorbido el dolor en privado, han mantenido la compostura en público y han confiado en que el tiempo suavizaría lo que la honestidad podría complicar. Funcionó antes, o al menos, parecía funcionar. Pero la historia cuenta una verdad más silenciosa y oscura. Príncipes y princesas antes que Luis cargaron sus luchas detrás de los muros de piedra del palacio, a menudo pagando un gran costo personal, mientras la institución seguía adelante, intacta e indiferente. Esta vez algo cambió. El eje de la monarquía se movió. William y Catherine no abandonaron la tradición a la ligera. La confrontaron. Al elegir la apertura sobre la contención, desafiaron un sistema moldeado por el precedente en lugar de la empatía. Los ecos son imposibles de ignorar. Desde las advertencias no escuchadas de la princesa Diana hasta las fracturas posteriores dentro de la familia, las consecuencias de la negligencia emocional han salido a la superficie una y otra vez. Lo que es diferente ahora es la negativa a repetir ese ciclo sin cuestionarlo. La historia del príncipe Luis no expuso debilidad, expuso una encrucijada vital. Un camino sigue la vieja costumbre: resistencia silenciosa, apariencias controladas y daños no resueltos que se pudren con el tiempo. El otro camino arriesga todo: honestidad, vulnerabilidad y cambio real. Es posible que el palacio no haya elegido ese segundo camino voluntariamente, pero la realidad lo empujó hacia allí, y ese puede ser el legado más importante de este momento. No la tragedia en sí, sino la posibilidad de que a la próxima generación de la realeza se le permita sentir, luchar y sanar sin tener que desaparecer en el silencio para hacerlo. Entonces, ¿qué sucede cuando la tradición choca con la honestidad? ¿Puede la familia real finalmente romper el ciclo de silencio y dolor? Nos gustaría escuchar tus pensamientos. No olvides comentar abajo. La declaración había hecho lo que estaba destinada a hacer: confirmar la realidad. Pero también había expuesto cuán estrecho se había vuelto el margen de error. Cada paso siguiente conllevaba riesgo. Cada silencio invitaba a más preguntas. Y mientras los asesores debatían qué se podía decir frente a qué se debía proteger, el palacio se encontró reaccionando, no liderando. Entonces, cuando el control finalmente se deslizó dentro del palacio, ¿quién daría un paso al frente y a qué costo? ¿Cómo rompería William el protocolo?
no como príncipe, sino como padre. Sigan mirando. Sigan mirando. Sigan mirando. Sigan mirando. Sigan mirando.